Buenos días, el día de hoy voy a explicar el punto B de nuestro ejercicio de electromagnetismo. Dice que una carga puntual de 5 nanocolumbios está situada en el origen de coordenadas de un sistema cartesiano. O sea, quiere decir que el origen de coordenadas del sistema cartesiano está aquí en nuestra carga 1, equivalente a 5 nanocolumbios. Y dice que hay otra carga puntual de menos 15 nanocoulomb en el eje o Y a 30 centímetros del origen del mismo sistema. Esto quiere decir que la distancia entre Q1 y Q2 es de 0,30 metros. Haciendo la conversión, como ya sabemos, tenemos que poner 200 metros, donde Q2 equivale a menos 15 nanocoulomb y quiere decir que parte del origen a Y. Nos pide calcular 1. La intensidad del campo electrostático en un punto A situado en el eje OX a 40 centímetros del origen. Nos pide calcular el campo electrostático. Tenemos que la carga 1 al punto A tiene una distancia de 0,40 metros. Con la conversión que ya sabemos que debemos hacer a metros, porque nos la dan en centímetros. Situado a partir del punto 0 en el eje X. Aquí, tomando como referencia la carga de práctica A, decimos que refiriéndonos con la carga Q1 y esta carga, al ser los dos valores positivos, pues se repelen, dándonos así la dirección del vector hacia la derecha. Y en referente al punto, a la carga Q2, a la carga que es negativa, pues sabemos que positivo y negativo se atraen, por tanto está en este sentido el campo eléctrico. Y vamos a continuar escribiendo como tal la fórmula para hallar el campo eléctrico, que sería E igual a K, a constante eléctrica, por la carga, que en su caso puede ser la carga 1 o la carga 2, dividido en la distancia al cuadrado. Y ya sería cuestión de reemplazar los valores. Entonces decimos que sería igual a la constante eléctrica, que equivale a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, dividido en coulomb al cuadrado, por la carga 1, que sabemos que es 5 nanocolumbio. Usando los prefijos y sufijos, sabemos que es por 10 a la 9. Lo dividimos sobre la distancia, que es los 40 metros al cuadrado. Aquí la unidad es coulomb, dándonos un resultado aquí menos 9, como decía, dándonos un resultado de 281 newton sobre columbio. ¿Por qué? Porque cancelamos los metros. Aquí teníamos el metro, lo cancelamos y cancelamos un columbio de la siguiente forma: aquí con 1 y sí, ya, y continuamos con la siguiente carga. La relación entre el punto A y Q2, como no tenemos la distancia, pues hacemos mediante el teorema de Pitágoras, hallamos la hipotenusa, sumando de la siguiente forma: sería 0,30 al cuadrado más la otra distancia, que es 0,40 metros, equimetros al cuadrado, dándonos un resultado de 0,5 metros, que sería aquí la distancia. Teniendo la distancia, pues podemos continuar con el procedimiento. Campo eléctrico es igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, dividido columbio cuadrado, multiplicado por la carga 2,
que sabemos que es menos 15, aquí menos 15 por 10 a la menos 9 coulomb. Todo esto va dividido en la distancia que hallamos, que es 0,5 metros al cuadrado, dándonos un resultado del campo eléctrico de menos 540 newton sobre coulombio, cancelando pues los metros con los metros cuadrados y un coulombio. Y ya, anotamos aquí los números los valores del campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2 para tenerlos en cuenta, y hallamos el ángulo θ de la siguiente forma. Sabemos que seno es cateto puesto sobre hipotenusa, siendo la siguiente forma, pues 30, y 0,5 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos referenciándonos en el punto A, y a partir de ahí seguimos sobre el mismo. Entonces seguimos aquí y ponemos que θ es igual a seno a la menos 1 de 0,30 metros dividido los 0,5 de la hipotenusa, dándonos un resultado de 36,86, donde θ lo aproximamos a 37. Y como partimos desde este punto al ángulo beta, pues hacemos aquí la representación. Recordemos que este es el cuadrante 2 y cuadrante 1. Nos da como resultado el ángulo beta, y como estamos en el cuadrante 2, debemos a 180 restarle los 37 grados que nos dio el ángulo, dándonos como resultado, pues bueno, 143 grados. Y aquí pues continuamos con la fórmula del teorema del coseno, porque al tener el punto A y la carga Q2 y ser una diagonal, pues no sabemos cuáles son, dónde está referenciado en X y Y. Por tanto, concluimos solo a reemplazar los datos de esta forma, teniendo que 1 es igual a la raíz de 281 newton sobre coulombio al cuadrado, más E2, que es menos 540 newton sobre cuadrado elevado al cuadrado, más 2 veces la multiplicación de 1 por E2. Y aquí por un poquito aquí abajito, de beta, que beta ya lo hallamos siendo 143 grados, de 782,89, o sea, 783 newton sobre coulombio. Continuando con el punto 2, hallamos el valor del potencial eléctrico en un punto A. Entonces seguimos en el mismo punto A con esta fórmula. Tenemos que el potencial eléctrico es igual a la sumatoria de la carga y la potencial de ella, ¿sí? ¿Cómo hallamos el potencial de las cargas que rodean al punto? De la siguiente forma: tenemos a la constante por la carga dividido en su distancia. Y como nos están pidiendo solo una carga, pues sería cuestión de reemplazar. Ponemos que es igual a la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado dividido coulomb cuadrado, multiplicado por la carga 1, que de la que estamos hablando, que es igual a 5 por 10 a la menos 9 newton coulombio, y lo dividimos en la distancia que hay entre la carga y el punto, que sería 0,40 metros, dándonos un resultado de 112,5
voltios. ¿Y por qué voltios? Porque utilizando las unidades de medida que tenemos en el ejemplo, pues vemos que Newton por metro cuadrado por columbio sobre los columbios al cuadrado que tenemos aquí de la constante sobre o dividido los metros de la distancia. Vemos que cancelamos un metro, cancelamos un coulomb, dándonos un igual de Newton por metro cuadrado sobre columbio, que esto es lo mismo que decir que es voltio. Por tanto, nos da bien la unidad de medida del ejemplo. Ya. Y pues bueno, ya tenemos aquí el de la carga 1, vamos a seguir con el de la carga 2, que es igual a la misma constante eléctrica, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado dividido coulomb cuadrado multiplicado, en este caso por la carga 2, que a menos 15 nanocolumbios. Ya sabemos que por los sufijos y prefijos es 10 a la menos 9 coulomb dividido en su distancia que hay entre las dos, es igual a 0,5 metros, dándonos un resultado de menos 270 voltios. Y ya finalizando, pues continuamos con la sumatoria de B1 y B2, que ya lo hemos hallado. Por tanto, B1 es 112.5 voltios. Como es negativo, lo hacemos entre paréntesis para, con la ley de los signos, dar un resultado de 270 voltios. Concluyéndonos, ya por ley de signos, pues sabemos que menos por menos y 157.5 sería el resultado de este voltios, sería el resultado final de este ejercicio.